Es nuestro día favorito de la semana. Es nuestro momento favorito del día. Es la mesa redonda de la comunidad de inteligencia con Larry Johnson y nuestro querido amigo y colega Scott Ritter, que sustituye a Ray McGovern, que está de viaje. Larry, tú primero. ¿Hay un alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel? Diría que no, no oficialmente. Han cesado los ataques por ahora entre Estados Unidos e Israel. No ha habido ataques contra Irán en las últimas 36 horas, casi 48. La cuestión pendiente es si Israel y Estados Unidos reconocerán que también hay un alto el fuego en el Líbano. Los iraníes han sido muy claros. No ceden en esto. Si no hay alto el fuego para el Líbano, se retirarán. No se sentarán ni participarán en esas negociaciones indirectas con Estados Unidos. También exigen que las sanciones se levanten ahora, no en el futuro, ni con promesas a largo plazo, y que se liberen los activos congelados. Así que Irán no retrocede en eso. La buena noticia es que en las últimas 48 horas no ha habido más bombardeos en Irán, pero Israel se encargó de sabotearlo el miércoles. Mataron a más de 300 personas civiles, ya sabes, mujeres y niños. Fue horrible. Scotty, ¿qué entiendes que está pasando con lo del Líbano? ¿Quién está siendo honesto? ¿Quién está siendo sincero? ¿Quién está mintiendo? Se llegó a un acuerdo de principio, antes de que se anunciara públicamente, entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, de que el alto el fuego incluiría al Líbano. Todo el mundo lo entendió así. Eso lo entendió el presidente Trump cuando llamó a Benjamin Netanyahu. Pero los israelíes informaron al presidente que esto les crearía un problema político porque, como sabes, Hezbollah se involucró en el conflicto 5 días después de que comenzara. Así que los israelíes lo están tratando, ya sabes. El conflicto con Hezbollah es totalmente distinto y continúa activo. Israel movilizó tropas. Tienen una política diferente respecto al Líbano. Ahora mismo intentan avanzar profundamente en el sur del Líbano y luego anexar la totalidad de ese territorio a Israel. Esto forma parte de su estrategia de seguridad nacional, por así decirlo. Y de pronto, que el Líbano se vinculase con el acuerdo de paz integral que Estados Unidos busca con Irán resultaba desconcertante y políticamente imposible de aceptar de entrada para los israelíes. Así que hubo que hacer maniobras políticas. Netanyahu lo rechazó. Entonces, Estados Unidos fingió que Trump había descartado esos 10 puntos, y Vance tuvo que salir a decir que eso había sido un error por parte de los iraníes. Y se pudo hacer con la equivocada creencia de que Irán diría, vaya, tienes razón, no insistimos en esto. Pero los iraníes mantuvieron su postura, y los pakistaníes se pronunciaron con dureza. El ministro de Defensa pakistaní y el presidente de Pakistán condenaron a los israelíes en términos muy duros. Llamaron a Estados Unidos mentirosos y dijeron, sin lugar a dudas, que eso fue un acuerdo. Y, al final, según tengo entendido, Israel ha reconocido de hecho que el alto el fuego se extenderá al Líbano, porque esa es la única dinámica política posible. Esto, ya sabes, exigirá que Israel tenga que, ya sabes, tragarse cosas que no quiere. Pero no tienen elección en este asunto. Israel empezó esta guerra. Israel fue quien, el 11 de febrero, informó al presidente sobre lo fácil que sería ganar esta guerra, mediante el cambio de régimen y la neutralización de misiles. El jefe del Mossad estaba allí dando al presidente informes de inteligencia que eran distintos de los que le daban sus propios asesores estadounidenses. El presidente optó por la información israelí. Netanyahu no tiene muchas cartas que jugar con su presidente ahora mismo. Ha quedado en ridículo, desacreditado. Y el presidente tuvo que darle algo de margen político. Y eso fue lo que pasó. Había que dar tiempo a los israelíes para que se ajustaran a esta nueva realidad.
Pero ahora, por insistencia de Estados Unidos, Israel reconoce que este alto el fuego se extiende al Líbano. Aquí está Larry, aquí está el vicepresidente, mintiendo como siempre. Chris, el número 22. En realidad creo que hay muchas negociaciones y mucha propaganda de mala fe circulando. Creo que esto surge de un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaron que el alto el fuego incluía al Líbano, y no fue así. Nunca hicimos esa promesa. Nunca indicamos que fuera a ser así. Lo que dijimos es que el alto el fuego se centraría en Irán y en los aliados de Estados Unidos, tanto Israel como los estados árabes del Golfo. Dicho eso, los israelíes, según tengo entendido, me deben un informe más completo cuando suba al avión. En realidad han ofrecido, francamente, contenerse un poco en Líbano porque quieren asegurarse de que nuestra negociación tenga éxito. Eso no es porque forme parte del alto el fuego. Creo que los israelíes están intentando ponernos en posición de tener éxito. Y por supuesto veremos cómo se desarrolla eso en los próximos días. Mira, si Irán quiere dejar que esta negociación se derrumbe por un conflicto en el que están siendo golpeados por lo del Líbano, que no tiene nada que ver con ellos y que Estados Unidos nunca dijo que formara parte del alto el fuego, en última instancia es su decisión. Creemos que sería una tontería, pero es su elección. Lo último que dijo es profundamente falso. ¿No, Larry? Sí, pero, bueno, se ha convertido en el sello distintivo de la administración de Donald Trump. Si no mientes, no lo estás intentando, ¿vale? O sea, mira, Estados Unidos ha estado buscando desesperadamente un alto el fuego desde mediados de marzo por las consecuencias económicas. Ahora bien, hay un patrón claramente establecido de corrupción dentro de la administración de Donald Trump. Sale a hablar un domingo, ya sabes, el lunes o martes, como hizo esta semana. Así que siempre al inicio de la semana dice, los vamos a destruir. Y luego, como una hora y media antes de que abran los mercados, anuncian, oh, tenemos una gran oportunidad para la paz, se va a resolver. Entonces el precio del petróleo empieza a bajar. El mercado de valores se dispara, lo han hecho ya 3 o 4 veces, y lo hicieron justo el martes. Y lo que dicen no es cierto. Estas personas en Wall Street son idiotas, se tragan estas tonterías. Mira, Irán no fue quien buscó un alto el fuego. Irán está bastante contento. Sí, han recibido golpes, han sufrido. Los israelíes hicieron explotar una estación de tren construida por China hace 4 o 5 días. Y adivina qué, Irán la terminó de reconstruir hoy, así que no pierden tiempo. La destruyes y nosotros la vamos a reconstruir. Así que Irán está dispuesto a seguir manteniendo a la economía mundial en un estrangulamiento. Y cualquiera que haya visto artes marciales mixtas sabe que un estrangulamiento puede matarte. Puede cortar el flujo de sangre al cerebro y ha cortado el flujo de petróleo. Pero ahora están pasando cosas interesantes entre bastidores. Japón está enviando varios petroleros. Al parecer hicieron un acuerdo con Irán. Van a mandar varios petroleros al Golfo Pérsico, cargar petróleo iraní y revenderlo. Y pese a que Estados Unidos dijo, esperen, ustedes son nuestros aliados, y ahora es cada quien por su cuenta, cada país por sí mismo. Scotty, ¿qué ganó Estados Unidos con las 6 semanas de bombardeos? Nada. Esto fue un enorme error estratégico del presidente y también un gran error político de su parte. Mira, nosotros... Quiero dejar algo claro. Sé que esto va a volver locas a algunas personas. No perdimos esta guerra desde el punto de vista militar porque nunca nos comprometimos por completo. Esto fue una guerra aérea. Pero, ya sabes, Estados Unidos tiene potencial de escalada, aunque políticamente no es viable. Y siempre que recordemos que todo esto es por noviembre, toda esta guerra fue por noviembre. Esta guerra fue una jugada de Trump y su camarilla de aficionados a la paz mediante la fuerza para... Esto iba a ser el golpe de 1, 2, 3. Venezuela, la cabeza de Maduro. Irán, la cabeza de Khamenei. Luego nos reunimos con Xi Jinping, ponemos esas 2 cabezas sobre la mesa y le decimos, ahora, cuando hablemos del Pacífico, tienes que tomarnos en serio. Y se suponía que los chinos iban a temblar, doblegarse y rendirse. Con Venezuela lo conseguimos, pero con Irán fracasamos. Con Xi Jinping nos retiramos de las conversaciones porque ya no teníamos la base para hablar con China. Y mientras tanto, el mundo entero cambió.
Yo lo llamo un evento que pone fin al imperio. Hablaste de que los japoneses envían petroleros. Sabes que hubo un acuerdo marco tripartito, un acuerdo marco entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos para confrontar a Corea del Norte y luego para contener a Rusia y a China, donde se hablaba de submarinos nucleares y de guerra nuclear, de compartir planes, etc. Todo basado en la idea de que Estados Unidos estaría allí para respaldar a todos. Los sistemas de defensa antimisiles que habíamos puesto sobre Corea del Sur, como el sistema de defensa terminal de área de gran altitud y el Patriot 3, no funcionaron. Y luego lo quitamos, lo desmontamos y lo enviamos a Israel para reemplazar el que no funcionó la primera vez. Para los surcoreanos y los japoneses, este acuerdo marco tripartito ha terminado. Estados Unidos no puede garantizar nada. Japón comprende lo frágiles y vulnerables que son económicamente, porque si Estados Unidos no puede garantizar la apertura del estrecho de Hormuz, ¿qué pasa con el estrecho de Malaca, allá en Indonesia? ¿Qué pasa con el mar de China Meridional, donde China tiene esas islas? Japón acaba de darse cuenta de que Estados Unidos no está ahí. Si siguen aliándose con ellos, no se harán más fuertes, se van a debilitar. Mira el acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, otra gran relación orientada al Pacífico. Antes que nada, el Reino Unido se retiró. Starmer dijo, se acabó lo de Estados Unidos. Así que ahora es el acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y los australianos también están hartos. Tienen el mismo problema que los japoneses. Estados Unidos no puede garantizar nada. A nosotros no nos importa Australia. Si nos importara, los habríamos consultado. No los consultamos. Y ahora están pasando por una crisis energética. Esto es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Organización del Tratado del Atlántico Norte está prácticamente acabada. Quiero decir, estamos hablando del presidente y de Marco. Hablábamos de retirar 100,000 tropas. Y estamos hablando de ser selectivos a la hora de decidir a quién apoyamos. Eso significa el fin de la defensa colectiva. Todas las relaciones estratégicas que definieron quiénes y qué éramos geopolíticamente durante los últimos 40 años ya no existen. Se acabaron. Se acabaron. Sobre todo en los países árabes del Golfo. Se acabó. Esto supone una derrota estratégica enorme para los Estados Unidos. Va más allá de lo meramente económico. Ya sabes. Lo que pasa con Irán. Juez, el pueblo estadounidense no entiende nada de todo lo que acabo de decir. Siento decirlo, pero no lo entienden. Acabo de hablar con alguien que le dije, amigo, si crees que puedes pronosticar una elección estadounidense de noviembre en abril, no sabes nada de la política estadounidense. La política estadounidense depende de cómo estén los estadounidenses en septiembre, y no se dejan guiar por lo que pasa en el resto del mundo, se guían por su bolsillo. Es la economía, estúpido. Esa fue la lección que nos dio Bill Clinton. Y este presidente tiene tiempo para darle la vuelta y montar un engaño para llevar las cosas a donde quiere, pero no si estamos atrapados en una guerra interminable en el Medio Oriente. Tiene que salir de esta. Larry, ¿hasta qué punto fue crucial para la determinación de los Estados Unidos de poner fin a la violencia el fallido intento de incautar uranio enriquecido iraní la semana pasada? Realmente no creo que eso haya influido mucho. Quiero decir, fue un factor en el sentido de que todavía no tenemos una versión clara de lo que estaba ocurriendo. Scott y yo estuvimos juntos ayer y hablamos de ello. Simplemente hay muchas cosas que no cuadran. Y en la historia, eso no fue lo que les hizo decir, vale, ahora hay que conseguir un alto el fuego. Es cierto que perdimos 480. Digamos que se perdieron aviones por un valor de $500 millones en esos 2 días, de sábado a domingo. Ya sabes, esa es una factura bastante cara. Fue la mayor pérdida de aeronaves desde la guerra de Vietnam. Quiero volver a lo que decía Scott, porque, si viste ayer, la candidata opositora de Taiwán llegó a China de visita. Y, bueno, es una mujer muy alta y atractiva. Y baja del avión. Y los abrazos, los saludos con los chinos fueron muy cálidos. No fue ese distanciamiento oficial. Era como, oye amigo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y Xi estaba hablando de hacer una visita a Taiwán. Eso se anunció después. Así que lo que estamos viendo, creo, es
un reconocimiento creciente, no solo por parte de China, sino también de Taiwán y de los aliados que habían confiado en los Estados Unidos. Han visto a los Estados Unidos fracasar militarmente ya 2 veces, y cuando digo fracasar, claro que tenemos una armada, pero ¿de qué sirve? Porque si un país tiene misiles hipersónicos, la armada tiene que mantenerse alejada de la costa, lo que, en parte, anula la razón de tener una armada. Quieres acercar un portaaviones para lanzar los aviones de combate desde su cubierta y puede, ya sabes, penetrar, pero ahora tienen que permanecer en alta mar. A los marines, ya sabes, les gusta usar sus embarcaciones de desembarco. Supongo que este era un buque de asalto anfibio, el Trípoli. Se acercó a la costa y empezó a ser atacado por drones y misiles. Así que se retiró. Así que están observando a Estados Unidos, que prometió: te respaldamos. Quieres alinearte con nosotros porque somos los más grandes, los más fuertes, los que más imponen. Y mira lo que ha pasado en el Golfo. Ya Omán y Qatar han dicho: estamos con ustedes. Se están alineando con Irán. Será cuestión de ver qué hacen los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Scotty, ¿qué tan golpeado quedó Israel y en qué situación está Netanyahu? Bueno, para ser franco, no sé exactamente cuánto han sido golpeados, porque ha habido una censura eficaz. Sí, pero ha salido suficiente información para implicar que han sido golpeados más fuerte que nunca, y que esto se estaba convirtiendo en un problema político para Benjamin Netanyahu. Los israelíes siempre dijeron al iniciar que pueden soportar solo una cantidad limitada de daño, y están dispuestos a elevar ese límite tanto como sea posible. Es políticamente viable solo si, y esto es lo importante, solo si el resultado garantizado es el fin del régimen, sin más misiles y sin más programa nuclear. No van a conseguir nada de eso. Y entonces ahora Netanyahu impulsó esta guerra. Fue él quien fue y vendió esta guerra al presidente Donald Trump. Fue quien puso en juego la reputación de Israel. Y todo lo que dijo resultó ser mentira, falso, exagerado. Como dijo el general Kane, los israelíes tienden a exagerar todo, y debemos tener mucho cuidado con lo que dicen. Pero Donald Trump no fue cauteloso, y fuimos a la guerra en nombre de Israel, por Israel, usando inteligencia israelí. Y ahora hemos fracasado. Israel no va a conseguir nada de lo que quería. No habrá cambio de régimen. El régimen está más fuerte hoy. Los misiles siguen ahí. Irán no va a renunciar a ellos. Y ya sabes, con el programa nuclear, Irán llegará a un acuerdo que permita el enriquecimiento. Y eso es políticamente insostenible. Así que, ya sabes, Netanyahu está en serios problemas. Creo que mañana empieza su juicio penal, y pensar que Estados Unidos va a cubrirle las espaldas a este tipo después de que nos metiera en esta guerra. Creo que estamos... Ya sabes, es complicado. Hay que tener cuidado al hablar de la caída de Benjamin Netanyahu, porque ha sido un superviviente político durante tanto tiempo. Pero siempre he dicho que la única manera de que, después del 7 de octubre de 2023, él siga en el poder, es continuar escalando el conflicto. Lo único que les puede ofrecer al pueblo israelí dice que él es el hombre de la seguridad. Él es el responsable de la seguridad nacional, que no habrá seguridad sin él. Pues acaba de fracasar en la prueba final. El régimen de Irán sigue ahí. Y consiguió, recuerda, esta es la guerra que ha estado impulsando durante mucho tiempo. Ha estado diciendo: no podemos acabar con Irán sin la ayuda de Estados Unidos. Pues fuimos con todo. Quiero decir, pusimos todas las fichas sobre la mesa. Dijimos, vamos, y perdimos, no lo conseguimos. Así que Netanyahu estaba en serios problemas. Un montón de... Larry, la edición del lunes de la revista The Economist, que es una fuente internacional bastante creíble y fiable, dice clara y sin titubeos: Estados Unidos perdió e Irán ganó. Y ahora, Irán está en una posición más fuerte que antes del bombardeo de Trump. ¿No te parece? Oh, sí. Y eso es una declaración bastante contundente, si no recuerdo mal. Creo que The Economist era, o todavía es, propiedad de los Rothschild. Así es. Sí. Así que cuando sacaron eso, mira, creo que vimos que The New York Times publicó un artículo a principios de esta semana
diciendo que Israel empujó a Estados Unidos a la guerra, y leí ese artículo no tanto por todos los detalles de quién dijo qué, sino para ver quién va a ser el chivo expiatorio. Entonces, los villanos en el artículo eran Israel, ya sabes, Bibi Netanyahu y David Barnea, el jefe del Mossad, por mentirle a Estados Unidos. También estaba J.D. Vance, Marco Rubio y, en menor medida, el general Racing Kane oponiéndose, y John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia. Al parecer, Ratcliffe fue bastante crítico con Barnea, y puede que también lo fuera después, cuando The New York Times consiguió esas citas. Perdón por interrumpirte. Adelante. Y al parecer, Marco Rubio usó la expresión de Ray McGovern sobre excremento bovino para referirse a lo que los israelíes estaban prediciendo. Ahora, quien quedó claramente señalado como el chivo expiatorio estadounidense fue Pete Hegseth. Estaba muy belicoso y presionando para que se hiciera. Pero, en última instancia, quien asume la responsabilidad y recibe la culpa en ese artículo por esto es Donald Trump. Porque en un párrafo explícito dicen que le dijeron sin lugar a dudas que lo más probable era que Irán cerrara el Golfo de Hormuz. Y él respondió, no, no lo harán. Así que, cuando los medios, como dije, tienes una revista vinculada a los Rothschild publicando eso, y además The New York Times, que también se ha mostrado favorable, empiezan a identificar a los chivos expiatorios porque reconocen cuándo arranca el juego de la culpa, y Trump no va a asumir la culpa. Y probablemente va a despedir a Scotty, creo que tendrá que despedir a Hegseth, tiene que culpar a alguien, tiene que rodar alguna cabeza. No va a ser la suya. Juez, permítame hacer otra observación. ¿Sabes que la guerra va mal cuando sacan a Melania para dar una declaración sobre Epstein? ¿Quién sabía que a Melania la acusaran de algo? Su negación tuvo mucha más publicidad que lo que fuera que estuviera negando. Scotty, ¿cómo no pensaron que cerrarían el estrecho de Hormuz? ¿Cómo no lo planearon? Bueno, en primer lugar, las Fuerzas Armadas lo habían previsto. Y tenemos a la Quinta Flota justo allí, cuya misión es mantener abierto el estrecho de Hormuz. Y, ya sabes, sé con certeza que la Quinta Flota en los años 90 creía que podían mantener abierto el estrecho de Hormuz. Creían que teníamos el poder suficiente para hacerlo. Pero eso fue antes de que Irán adoptara, ya sabes, la postura militar que tiene hoy. Son municiones para negar el acceso, son misiles. Eso cambia por completo la dinámica. Nuestra armada no está en condiciones de forzar el paso por el estrecho de Hormuz. Perderíamos nuestra flota. Y esto es algo que ha sido evidente y conocido desde hace más de una década. La Armada lo sabe. Quiero decir, hay mucha fanfarronería política y siempre ves a un almirante diciendo, garantizamos que en cierto plazo, si los iraníes intentan cerrarlo, lo volveremos a abrir. Pero cualquiera que lo estudie diría, no, no puedes, no, no puedes, no, no lo harás. Así que esto era algo sabido. Pero, de nuevo, el presidente se ocupa de eso. No es que no pudiéramos, no creo que surgiera la idea de forzar el estrecho de Hormuz, porque el escenario que plantearon los israelíes era que el cambio de régimen crearía las condiciones para que no tuviéramos que hablar del estrecho de Hormuz. Claro. Como tampoco tendríamos que preocuparnos por la capacidad de Irán para mantener lanzamientos de misiles balísticos. Si cambiamos el régimen, todas esas otras cuestiones quedan sin sentido. Y desde la perspectiva de Donald Trump, al haber abrazado la postura israelí, no había que preocuparse por las medidas directas porque íbamos a derrocar ese régimen. Por eso dice que, ya sabes, se llevó una sorpresa. No creíamos que los iraníes fueran capaces de hacerlo. No es que no tuvieran la intención de hacerlo, no podían hacerlo. Simplemente no creía que el régimen durara lo suficiente para lograrlo. Larry, ¿no tiene Irán una enorme ventaja en Islamabad? Ahora que empiezan a negociar, A, con el vicepresidente, que es nuevo en todo esto, y B, con esos dos payasos que los engañaron en junio y en febrero, me sorprende que los iraníes siquiera les permitan estar allí, Witkoff y Kushner. Pero antes de hablar de Witkoff y Kushner,
¿No tiene Irán la posición más fuerte? Sí, la tienen. No necesitan un alto el fuego. Donald Trump sí lo necesita. Como dijo Scott antes, todo esto tiene que ver con noviembre. Y él no se lo puede permitir. No es tanto decir que hemos ganado o perdido la guerra, propiamente dicho. Se trata más de lo que está pasando en la economía global, de lo que le va a pasar a la economía global. Acabamos de recibir el informe hoy. La inflación ya subió un 3% en los Estados Unidos, y eso ni siquiera empieza a reflejar lo que realmente está ocurriendo. Pero tienen que decir, sí, eso es malo. Tenemos más inflación. Esa inflación va a aumentar. Tendremos recesión junto con inflación. Eso se llama estanflación. La última vez que vimos eso fue hace unos 50 años, en los 70. Así que no es un buen historial para presentarte a una elección. El problema que tienen con estas negociaciones es que siguen siendo indirectas. Acabo de leer que los iraníes estarán en una sala, los estadounidenses estarán en otra sala. ¿Y quién va y viene? ¿Los pakistaníes? Un tipo pakistaní. Así que esperemos que haya estado en el gimnasio esta última semana, entrenando para la tarea, corriendo de un lado a otro. Pero la realidad es que los Estados Unidos están desesperados por vender un producto, y Irán no necesita ese producto. Están bastante contentos con su situación. No digo que estén felices por haber sido atacados, pero reconocen que ahora se les toma en serio como nunca en los últimos 46 años. Lo están, y están aprovechando el momento. Ahora, Scotty, ¿qué opinas antes de cerrar? De nuevo, mientras mantengamos esto, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso es exactamente Sun Tzu, Clausewitz y cualquiera que haya estudiado la guerra. Y mientras mantengamos este paradigma político, donde, como dijo Larry, todo gira en torno al 7 de noviembre, Irán tiene todas las cartas. Pero los iraníes deben tener cuidado porque el presidente no puede hacer todos los compromisos que Irán quiere. Irán tendrá que ceder algo. Y ya sé que están ganando y que han ganado, y todo eso. Pero con Irán pasa lo mismo. La misma dinámica que vimos con Rusia, Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Todo el mundo dice que Rusia fija una línea roja y se cruza. Rusia queda débil. Rusia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se está expandiendo. Hay un solo ganador en este conflicto ahora mismo, y es Rusia. Y la razón por la que Rusia está ganando es que mantuvo la dinámica política como siempre fue. Rusia nunca cambió la dinámica política, manejó la escalada, y como resultado no se vieron estancados. No cambiaron la dinámica política. Y ahora dominan en todo lo relacionado con la energía y la geopolítica porque lo mantuvieron igual. Los iraníes no deben perder de vista el objetivo ahora. Están ganando por la dinámica política. Pero en el momento en que conviertes esto en una situación en la que, ya sabes, Trump deja de centrarse en noviembre, si haces que noviembre sea imposible, pase lo que pase, entonces la dinámica política cambia. Hay cosas que Estados Unidos no puede hacer militarmente ahora, porque escalar dañaría la realidad política de noviembre. Si quitas noviembre, pones movilizaciones sobre la mesa y conviertes esto en una lucha existencial, que el presidente pueda vender al pueblo estadounidense, entonces ya no hay techo para la escalada y podremos intensificarla. Y aquí es donde los iraníes deben tener mucho cuidado. Israel tiene una línea roja absoluta. Irán no puede tener un camino hacia la bomba nuclear, lo que significa que Irán tendrá que aceptar limitaciones a su programa nuclear que probablemente reflejen ese acuerdo que se hizo antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear. Ahora, hay quienes dicen que Irán nunca volverá a ese acuerdo porque lo bombardearon. No, Irán volverá a ese acuerdo porque es su única oportunidad. Porque si Irán insiste en un acuerdo como el Plan de Acción Integral Conjunto, o mejor, eso le daría una vía hacia la bomba nuclear, porque significaría enriquecimiento sin restricciones. Eso no va a suceder. Los iraníes tienen el control ahora, pero aún pueden arruinarlo si se exceden. Chicos, muchas gracias. Larry y Scott, es la tercera vez para los dos esta semana en Judging Freedom. Lo sé, les debo a los dos una buena cena. Larry dice, no
No hace falta. Scott dice, este infante de marina va a comer. Tengo hambre. Amigo. Co. Nos vemos la próxima semana. Gracias, les deseo lo mejor.